Demet Özdemir llamó a Can Yaman. Y créanme, la razón es totalmente inesperada. Olvídense de lo que están pensando, esto va mucho más allá de un simple «Hola, ¿cómo estás?». A ver, todos sabemos la historia, ¿verdad? Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que enamoró a medio mundo con su química en la pantalla, y luego ¡zas!, todo se acabó. O eso creíamos. Pero parece que el destino, o quizás algún otro interés, ha querido volver a juntar sus nombres de una forma que nadie veía venir. Estábamos todos con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Después de su mediática ruptura, Can se fue a Italia, a labrarse una carrera, y Demet pues siguió con lo suyo, haciendo proyectos en Turquía. Parecía que cada uno por su lado, y punto. Pero no, señores, parece que las conexiones de Hollywood son más fuertes de lo que pensábamos, y más cuando se trata de un proyecto que involucra a pesos pesados. La llamada de Demet a Can no fue para echarse un tecito ni para recordar viejos tiempos, que va. Fue por trabajo. Y no cualquier trabajo. Se rumorea, y con fuerza, que hay una nueva producción, una serie, o quizás hasta una película, que podría unir de nuevo a estos dos exnovios frente a las cámaras. Imagínense el salseo. Ahora, piensen conmigo. ¿Quién propone esto? ¿Fue Demet quien se atrevió a darle el toque a Can? ¿O fue un productor que vio el potencial de oro en juntarlos de nuevo? Para ser honestos, cualquiera de las dos opciones es un bombazo. Si fue Demet, demuestra que ella no tiene miedo a las cámaras ni a la prensa, y que está dispuesta a jugárselo todo por un papelazo. Y si fue un productor, madre mía, qué genio del marketing. Sabe perfectamente que la pareja Can Yaman-Demet Özdemir vende y vende mucho. Lo que yo creo que está pasando es que hay una necesidad de revivir esa magia que cautivó al público. Y sinceramente, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo? La tensión, la química, ese algo que tenían es innegable. Muchos dicen que será difícil que vuelvan a tener la misma chispa después de lo que pasó, pero yo sospecho que con el guión adecuado y una buena dirección, pueden superar cualquier expectativa. Piensen en las redes sociales, en la reacción de los fans. Sería una locura. La gente se va a volver loca. Ya me imagino los titulares, los memes, las teorías conspirativas. Esto es oro puro para la prensa del corazón. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo habrá sido esa llamada? ¿Nerviosa? ¿Profesional? ¿Con un toque de sarcasmo? Yo me la imagino tensa al principio, pero luego, al hablar de un proyecto tan jugoso, se habrán olvidado de todo lo demás y se habrán centrado en la oportunidad. Es eso lo que hacen los profesionales, ¿no? Dejar las cosas personales a un lado cuando hay algo importante en juego. Pero, seamos sinceros, la morbosidad es lo que nos hace estar aquí, ¿verdad? La idea de que tal vez, solo tal vez, puedan surgir chispas de nuevo, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Es el sueño de muchos fans, y la pesadilla de algunos. Así que la llamada de Demet a Can Yaman no es un cuento de hadas, es un movimiento estratégico. Un movimiento que podría revolucionar el panorama televisivo y, quién sabe, quizás reavivar una llama que creíamos apagada. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que esta colaboración será un éxito rotundo o un desastre anunciado?